Bueno, quedaron planteadas las preguntas. En tu caso, ¿qué es lo que más te llama la atención de la figura de Juan José? ¿Y qué es lo que más rescatás de los hechos de la Semana de Mayo? De la Semana de Mayo. La figura de Juan José era una figura austera. Era un hombre que participó en casi todos los gobiernos desde el año 10 hasta el año 27, 28. Era el escriba. Y era un hombre mayor ya, era junto con Saavedra los dos mayores. Él murió a los 75 años. De tal manera que en aquella época era una cosa muy... longevo para la época. Muy longevo. Era un hombre muy austero, quería ser sacerdote, había escrito una carta al obispo auxiliar de Buenos Aires pidiendo, ya que él era profesor en teología y licenciado en filosofía, había sido profesor también de Belgrano y Castelli en el Colegio San Carlos, había pedido ser sacerdote. Lo escribe, lo copia Carlos Pueyrredón en su libro Mayo de 1810. No sabemos la respuesta, porque con la quema de las iglesias y de la curia en el 55, el 16 de junio, se han perdido mucha documentación y seguimos buscando en los archivos, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. Y luego, de la Semana de Mayo, ¿qué es lo que más te llama la atención? El momento que... yo quiero rescatar esa parte justamente porque Paso le escribe una carta a Posadas diciéndole que le actualizara los sueldos como auditor general de guerra, ya que como legislador no percibía salario alguno. Rescato la vocación de servicio, rescato los ideales, rescato las ganas de construir algo nuevo y el hecho de que esta Semana de Mayo haya sido una revolución pacífica, la única en América que se hizo una vez y para siempre. Todas las demás tuvieron que ser repetidas, la única que no debió ser repetida fue la Revolución de Mayo, y que fue pacífica además. En el caso de Juan José fue además secretario del Congreso de Tucumán, así que estuvo en el otro momento fundacional. Sí, sí. Lo mismo para vos, ¿qué es lo que más destacás o lo que más te llama la atención de la figura de Domingo y cuál es para vos el momento cúlmine de la Semana de Mayo? La figura de Domingo, su honestidad y el concepto de la libertad, que es uno de los valores que dejó digamos, al país, y su descendencia fue tomando nota de todo eso. El concepto de la libertad... La disputa comercial era una de las más reñidas de la época, así que ahí dejó marcada su posición claramente. Exactamente. Y el concepto ese era muy generoso, tan es así que cuando se va de la función pública, que fue muy extensa, aunque poco difundida, perdió 2/3 de su fortuna. Renunció a todos sus sueldos en las distintas épocas, porque no solamente fue vocal de la primera junta, presidente cuando se va a Saavedra al norte, sí. Después en su gestión, que fue cortita, fue muy provechosa. Ahí es cuando, por ejemplo, le saca a los indios, a los indígenas del norte, el impuesto que debían pagar al rey, y por decreto publicado en castellano y en quichua, los considera hermanos. Eso es poco conocido. Es una muestra de respeto, eso además, es una muestra del respeto, haberse tomado el trabajo de... porque él tenía muy arraigado el concepto de la libertad. El concepto de la libertad nace allí. Nos tomó 5 décadas tener el concepto de la república, que es a través de un pacto que se llama Constitución Nacional. Y medio siglo más el de la democracia formal. Y hay hoy todavía tenemos que consolidar valores como la república representativa y federal. Son cosas que hay que ir rescatándolas, porque si nos olvidamos vamos a terminar en cualquier cosa institucionalmente. Lo que a mí más me llama la atención, porque nos está corriendo el tiempo de aquellos hechos, es la capacidad que tuvieron para encontrar una síntesis, hombres que tenían supuestamente distintos orígenes y distintas visiones, y sin embargo supieron encontrar las coincidencias, priorizar las coincidencias. Digo, hoy, 200 años después, ¿qué es lo que les genera esperanza como argentinos, lo más breve que puedan, y qué es lo que les preocupa? El compromiso. Nosotros, en Fundadores de la Patria, estamos comprometidos con el futuro a través de la educación. Creemos que tenemos que visitar las escuelas, colegios, fundaciones, etcétera, para poder transmitir los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad que transmitieron nuestros padres, que son los conceptos a través de una vocación de servicio. Vuelvo a insistir tanto en eso, ¿no es cierto? Y en ese concepto de la igualdad y la libertad entre los hombres. Roberto. Usted recién habló de una palabrita que es muy importante,
las coincidencias. Y yo rescato algo que nos pidió Juan Pablo II en el 78, cuando dijo que los argentinos teníamos que aglutinarnos detrás de las coincidencias, tratando de desechar las disidencias para ser un país, digamos, digno de serlo. Ojalá tengamos la capacidad de hacerlo en los próximos años, porque yo pensé que esta celebración iba a ser motivo de eso, de buscar las coincidencias, y lamentablemente no nos ponemos de acuerdo ni para un TDU. Bueno, hay que seguir luchando. Es un dato preocupante. Estuvimos esta mañana nosotros en el TDU. Los que quieran comunicarse con la asociación, ¿dónde deben concurrir? Bueno, tenemos un email que es fundadores1810@gmail.com o al 4703-1132, que es el teléfono de la asociación. Una vez más, gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes estará en el próximo bloque Nadia, la pronosticadora oficial, que nos va a contar cómo era el tiempo político en aquel entonces y cómo se rememora ahora.